Descubierto, CEO rico menosprecia a chica que come sobras, pero su increíble acto de amor la transforma en heroína. El bullicio de la esperanza era una mezcla de risas, gritos y el sonido de sartenes chocando. Valeria, con su sonrisa radiante, servía platos y recogía restos en el restaurante de su barrio. Era una chica fuerte, pero dentro de ella habitaba un dolor profundo, la sombra de su padre que había partido, dejando a su madre anciana y a ella con la responsabilidad de todo. Las sobras son un manjar para quienes saben valorar, solía decir cuando la miraban con desdén, como si comer lo que otros dejaban atrás fuera una vergüenza. Sin embargo, su corazón latía con dignidad. Un día, en un evento exclusivo que parecía sacado de una película, Valeria se encontró entre personalidades conocidas y sonrisas falsas. Ella no pertenecía a ese mundo, pero su madre la necesitaba, y lo haría por ella. Fue allí cuando sus caminos se cruzaron con Alejandro, un CEO de un restaurante de lujo. Él, alto y atractivo, representaba todo lo que Valeria no era, y en un momento de descuido, la observó devorar una porción de comida que había quedado en un elegante plato. «Mira a la chica de las sobras», murmuró alguien a su lado, y la risa se desató como un eco cruel. Valeria sintió el calor de la vergüenza invadirla, pero en lugar de encogerse, se volvió hacia Alejandro. «No sabes cuánto sacrificio hay detrás de esto», dijo con voz firme. Aquella defensa resonó en el aire, y la mirada despectiva de Alejandro se transformó en curiosidad. Nunca había visto a alguien así. Dentro de él, una chispa de cuestionamiento nació. Durante años, había dejado atrás su historia humilde por la búsqueda de éxito, y aquella chica, con su valentía, le recordó lo que había perdido. A medida que la noche avanzaba, Valeria intentó ocultar su tristeza detrás de una sonrisa. Sin embargo, su madre, débil y cansada, no podía evitar atraer las miradas ajenas. «¿Por qué no te alejas de la mesa, viejita?», se escuchó. Valeria sintió que el fuego ardía en su pecho. «Cállate», gritó, con lágrimas en los ojos. No solo era su madre, era su razón de ser. En ese instante, Alejandro comprendió, el vacío que llenaba su vida no era por dinero o estatus, era por humanidad. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alejandro comenzó a acercarse a Valeria, intrigado pero con miedo, cuestionándose si aquella conexión era real o un capricho del destino. Ella era más que una chica de las sobras, era el reflejo de lo que él había dejado atrás. Mientras ambos compartían historias de sus pasados, la noche se volvía más intensa, y la inseguridad se transformaba en conexión. Pero cuando un imprevisto amenazó con derribar el pequeño mundo de Valeria, Alejandro enfrentó un dilema que podría cambiar todo. ¿Tomará la ruta del amor o cederá al miedo y la sociedad que lo rodea? La tensión entre ellos aumentaba, y Valeria, con su indomable espíritu y la fuerza de su familia, se convertía en la heroína de una historia que apenas comenzaba. El destino de ambos estaba cada vez más entrelazado, y la decisión final parecía más cercana. Valeria sintió que su corazón se encogía mientras observaba a su madre ser el blanco de las burlas. La hostilidad en el ambiente la ahogaba, mientras el murmullo de risas y susurros se convertía en un eco que resonaba en su mente. Pero incluso en medio de la tormenta, una luz parecía surgir en Alejandro. Allí estaba, acercándose con una determinación sin miedo pero con un costal de dudas. «Lo siento», murmuró, deteniendo a un lado a los que se reían. «No deberían tratarla así. Todos merecemos respeto». Las palabras flotaron en el aire, y Valeria sintió una mezcla de gratitud y sorpresa. Nadie jamás había estado dispuesto a levantarse por su familia de esa manera. A pesar de la presión que pesaba sobre él, Alejandro estaba decidido a ser diferente. «¿Por qué lo haces?», Valeria preguntó, su voz entrecortada. «No tienes que defenderme». Su tono era un susurro de esperanza, una chispa en medio de su dolor.
Alejandro la miró a los ojos, y por un momento, ambos sintieron que todo el mundo a su alrededor desaparecía. Era como si el tiempo se detuviera, y la conexión se intensificara. No puedo simplemente quedarme callado mientras veo cómo maltratan a alguien que es hermoso con su lucha, respondió él, su mirada sincera. Valeria se sintió elástica, como si un nuevo hilo de confianza comenzara a tejerse entre ellos. Sin embargo, esa conexión pronto se vio amenazada cuando uno de los amigos de Alejandro, un tipo arrogante llamado Marco, se acercó e interrumpió. ¿Tú? ¿Defendiendo a una chica de sobras? No me hagas reír, lanzó, con esa desdén que tanto había atormentado a Valeria. Ten cuidado, amigo. No vayas a ensuciar tus manos. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Era un recordatorio palpable de las barreras que existían entre su mundo y el de Alejandro, un mundo donde la gente como ella era vista como desecho. La lágrima que luchaba por salir en su ojo se evaporó al instante cuando sintió como la mano de Alejandro se posaba sobre su hombro. Era un gesto simple, pero para Valeria significaba que no estaba sola. A veces, lo que parece ser basura es lo más valioso. No es cierto, Valeria, dijo Alejandro, con un toque de complicidad, girándose hacia ella con una sonrisa desafiante. Era un llamado a la aceptación, una forma de recordarle que su valor iba más allá de lo que otros opinaban. Sin embargo, la risa de Marco resonó, amarga como un grano de sal. ¿Qué quieres hacer? ¿Sentir pena por ti? Eso es patético. La frialdad de su voz se sentía como un balde de agua helada, y Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero en lugar de salir corriendo, levantó la cabeza. Es patético hablar sin saber, Marco, respondió Valeria, avivando el coraje que sentía dentro de ella. La vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres. La multitud quedó en silencio, y en ese instante, algo cambió en la atmósfera. Alejandro la miró, asombrado por su valentía. Pero en lo profundo de su ser, sabía que esa confrontación solo era el inicio de algo más grande. Era una batalla no solo contra los prejuicios, sino también contra los propios miedos que cada uno de ellos albergaba. Cuando la noche llegó a su fin y después de despedirse, Alejandro aún no podía quitarse de la mente el eco de las palabras de Valeria. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de su madre le recordaba la responsabilidad que había dejado atrás, pero en su corazón, solo resonaban las palabras de Valeria, la chica de las obras que había dado sentido a su vida. El dilema que lo había atormentado continuaba, estaba claro que más allá de la atracción, había algo más profundo. ¿Qué pasaría si el verdadero reto no era salvar a Valeria de su entorno, sino confrontar su propio pasado? La incertidumbre lo envolvía mientras él, por primera vez en mucho tiempo, sentía que debía elegir entre su vida de privilegios o un futuro desconocido al lado de ella. El camino apenas comenzaba y el destino se precipitaba hacia un encuentro inesperado. El día siguiente llegó como una sombra tras la tormenta de emociones vividas la noche anterior. Valeria se despertó con una mezcla de inseguridad y determinación. Había ganado confianza, pero también cargaba el peso de los prejuicios del mundo que la rodeaba. Se asomó por la ventana y observó cómo el sol iluminaba el barrio, recordándole que incluso en los lugares más oscuros, la luz tenía la capacidad de brillar. En el colegio, el pasillo era un laberinto lleno de murmullos. Cada paso que daba sonaba como un tambor, resonando en su pecho mientras se dirigía hacia su aula. Cuando cruzó la puerta, notó las miradas furtivas. Algunos estudiantes aún discutían lo ocurrido, otros, aunque en silencio, la señalaban. Sin embargo, en su interior, Valeria sentía que algo había cambiado. La valentía que había descubierto le daba fuerzas. La clase comenzó, y a medida que el profesor disertaba, su mente vagaba hacia Alejandro. Su imagen, además de reconfortante, la llenaba de incertidumbre. ¿Qué pensaría él de ella después de lo que había sucedido? Esa conexión que habían compartido la noche anterior ahora se sentía como un hilo delicado, frágil, pero también cálido. Durante el receso, se encontró con Elena, su mejor amiga, quien le lanzó una mirada alentadora y pasó a su lado con un bocadillo en la mano. Valeria, te vi ayer. Felicidades. Eres increíble, dijo con entusiasmo. Eso le dio un empujón.
¿Te das cuenta de que hiciste que todos se quedaran callados? Gracias, pero ¿y si solo fue un momento? ¿Y si la gente vuelve a olvidarse de mí?, replicó Valeria, sintiendo el miedo acechante. Eso no va a pasar. Has abierto una puerta, y es momento de que tú y Alejandro la crucen juntos. Tú vales mucho más de lo que crees, insistió Elena, dándole un abrazo que la hizo sentir una chispa de esperanza. Esa pequeña acción resonó en ella, desperezando algo que creía perdido por la tarde. Mientras se dirigía a la biblioteca, Valeria vio a Alejandro en el patio, riendo con amigos. Su corazón latió con fuerza y su estómago se retorció. Tenía que acercarse, debía saber cómo se sentía después de la confrontación. Cuando se acercó, Alejandro la vio y su sonrisa se expandió. «Valeria. Estaba buscando la oportunidad de hablar contigo», exclamó, haciendo que una oleada de calor subiera por su rostro. «Me importa lo que pienses, Alejandro. Ayer, y yo no sé si hice lo correcto», confesó, sus palabras saliendo entrecortadas. «Lo hiciste perfecto», dijo él, acercándose un paso más. «No tienes que preocuparte por lo que los demás digan. Lo que hiciste me mostró que eres más fuerte de lo que te imaginas, y eso me inspira». Su sinceridad hizo que Valeria sintiera una electricidad recorrer su cuerpo. Pero antes de que pudieran profundizar, Marco apareció, con su habitual actitud desafiante. «¿Qué pasa aquí? ¿Tú, Valeria, influyendo en el buen Alejandro? No te creas tan especial». La felicidad de Valeria se desvaneció, su pecho se oprimió. Sabía que el camino a seguir no sería fácil, la sombra de Marco seguía allí, amenazadora y fría. Pero en lugar de dejarse abrumar, recordó sus propias palabras: «La vida no se mide por lo que otros piensan». «Lo que alguien piense de mí no define mi valor, Marco», respondió con firmeza. «Y no me afecta como antes». Su voz resonó con fuerza y pudo ver a algunos de los compañeros que la rodeaban asentir, algunos incluso sonriendo. Alejandro sonrió, sintiendo el cambio también. Pero Marco, iracundo, no se quedaría ahí. «Vamos a ver cuánto te dura esa actitud, Valeria. A veces, la vida te da fracasos, por mucho esfuerzo que pongas», replicó con desdén. Mientras se retiraba, el entorno se creó ensordecedor. Valeria sintió que todo giraba a su alrededor. Se dio cuenta de que la batalla no solo era contra Marco, sino también contra lo que la sociedad dictaba sobre ella. Sin embargo, con la determinación renovada y el apoyo de Alejandro, algo que parecía un simple día había comenzado a transformarse en un nuevo capítulo a medida que la tarde se desvanecía. Alejandro le tomó la mano a Valeria y le dijo: «Te acompaño a casa. Debemos hablar de cómo vencer esto». Y en ese momento, Valeria sintió que el camino que estaba por delante no era solo un desafío, sino una oportunidad para redefinir quién era realmente. Sin embargo, en su corazón, un nudo de incertidumbre permanecía. ¿Lograrían enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba? Mientras se alejaban, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Alejandro: «Se acabó tu tiempo de jugar. Necesitamos hablar urgentemente». La intriga y el peligro acechaban y la lucha apenas comenzaba. Valeria caminó al lado de Alejandro. La mano entrelazada con la suya era una ancla en medio del torbellino de emociones que la rodeaba. Cada paso que daban juntos parecía desafiar la gravedad de los juicios y las miradas de los demás. Sin embargo, el mensaje que había recibido Alejandro pesaba en el aire, una nube oscura que acechaba su recién descubierta luz. «Elena tiene razón», pensó Valeria cada vez que su mirada se posaba en el rostro de Alejandro. Esto es solo el inicio. Al llegar a su casa, la adrenalina de la conversación anterior la abandonó lentamente. Entraron en su habitación y Valeria se sentó en el borde de la cama mientras Alejandro cerraba la puerta tras de sí. El cuarto, con pósters de bandas y una lámpara de luz cálida, era su refugio personal. «¿Qué crees que querrá Marco?», preguntó Valeria, un nudo en la garganta. «No lo sé, pero parece que está decidido a jugar sucio», contestó Alejandro, frunciendo el ceño. «Lo que dijo sobre fracasos». «Valeria, no permitas que te afecte. Eres más fuerte de lo que te imaginas», ella deseaba creerlo. Pero las palabras de Marco seguían resonando en su mente. ¿Y si todo lo que había logrado hasta ahora no era real? ¿Y si era solo un espejismo que se desvanecería al primer viento en contra?
Quiero ayudarte a enfrentar esto, pero necesito que estés lista, continuó Alejandro, expresando una sinceridad que hizo que el corazón de Valeria se acelerara. No podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos actuar. ¿Actuar cómo? Preguntó Valeria, sintiendo que un torrente de emociones la inundaba. El pensamiento de tener que enfrentarse a Marco de nuevo la aterraba. Quizás podríamos organizar una reunión con el director, hablar sobre lo que pasó. No solo por nosotros, sino por todos los que pueden estar sintiéndose como tú, sugirió él con un brillo en los ojos. La idea la hizo sentir tanto esperanza como miedo. Hacer algo tan directo podría hacer que su valentía se convirtiera en blanco de más ataques. Pero, ¿y si eso solo hace las cosas peores? ¿Y si la gente se ríe de nuevo? La inseguridad la ahogó, pero Alejandro la miró con una determinación que contenía su propia valentía. Valeria, hay quienes te apoyan. La mayoría de tus compañeros vieron lo valiente que fuiste, dijo él. No estás sola en esto. Juntos podemos ser más fuertes que cualquier comentario. Te prometo que haré lo que pueda para ayudar. Su voz era un bálsamo que comenzaba a calmar la tormenta en su pecho. Sintió que, aunque el mundo a su alrededor aún podía ser hostil, había un espacio donde la unión podía florecer. Afuera, los ecos de risas y gritos de los niños jugando en el parque cercano se colaban por la ventana. Valeria miró al exterior y vio el cielo despejado. Sin embargo, la tranquilidad de ese paisaje parecía un contraste con la revolución interna que sentía. Está bien. Haremos esto. Vamos a hablar con el director, declaró Valeria, sintiendo un nuevo fuego encenderse dentro de ella. Alejandro sonrió, pero su expresión cambió cuando su móvil vibró de nuevo. Al revisar su mensaje, su rostro se volvió pálido y una preocupación profunda se instaló en sus ojos. ¿Qué pasa? Valeria preguntó, sintiendo una corriente de inquietud. Es de Marco, respondió, la voz tensa. Me acaba de amenazar. Dice que si no lo dejo, hará que todos sepan lo que piensa de nosotros, y eso incluye lo que le hiciste en clase. El aire se volvió denso, y la luz del día pareció desvanecerse un poco. La risa y la frescura que sentía unos momentos antes se convirtieron en un peso aplastante. La realidad de su situación comenzaba a asfixiarla. Alejandro, murmuró Valeria, el miedo danzando en su pecho. No, Valeria. Vamos a enfrentarlo. Juntos. Pero debemos hacerlo ya. No podemos esperar a que se convierta en algo peor, dijo el chico con una firmeza que le dio un poco de esperanza y certeza a Valeria. Mientras se miraban, un pacto silencioso se formó entre ellos. Aún así, la pregunta aún permanecía, ¿podrían vencer la tormenta que Marco desataría sobre ellos? Valeria se sintió como si estuviera en la orilla de un precipicio. El futuro se extendía frente a ella, incierto y aterrador. Lo haremos, dijo ella al fin, su voz llena de desafío. No dejaré que se rían de mí, y no dejaré que me callen. A medida que salían de la habitación, el eco de sus pasos resonaba como un fuerte tambor, marcando el ritmo de la lucha que estaba por venir. Pero el aire estaba cargado de tensión, y el peligro no era solo psicológico. Marco había cruzado una línea, y Valeria sabía que esto era solo el comienzo. Con el destino aún en sus manos, un último mensaje llegó a la pantalla de Alejandro: te estoy observando. No te interpongas en mi camino, o lo lamentarás. El miedo empujó a Valeria al borde de un nuevo desafío. ¿Estaban realmente preparados para lo que vendría? El día siguiente, la luz del sol entraba tímidamente por la ventana de Valeria, como si también ella dudara de si debía brillar en medio de la tormenta que se aproximaba. Despertó con los pensamientos aún rumiando entre sus sueños. Las palabras de Marco pesaban en su mente como un eco insistente. Se sentó en la cama y, por un instante, se preguntó si había tomado la decisión correcta al aceptar enfrentarlo. La reunión con el director estaba programada para ese mismo día, y eso la llenaba de un creciente nerviosismo. Cada instante distante de la hora marcada se sentía interminable, como un reloj que se negaba a avanzar. Alejandro la esperaba en el parque cerca de la escuela, insistiendo en que afrontaran la situación juntos. Cuando llegó, vio a Alejandro apoyado en un árbol, con su expresión decidida que le recordaba la fuerza que podía extraer de su apoyo.
Él sonrió al verla, y aunque su rostro mostraba una calma aparente, Valeria pudo leer la ansiedad latente en sus gestos. Esa parecía ser la mayor batalla, enfrentar no solo a Marco, sino también a sus propios temores. Alejandro, comenzó Valeria, su voz temblando al intentar articular pensamientos que chocaban en su interior. ¿Realmente va a valer la pena? ¿Y si todo esto sale mal? Alejandro se acercó y tomó su mano. A veces, Valeria, lo que más vale la pena también trae consigo el riesgo. Pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Si no lo hacemos, nos estaríamos fallando a nosotros mismos y a los que necesitan ser escuchados. El golpe de sus palabras resonaba en su conciencia. Valeria sintió que la calidez de su agarre le daba un poco de coraje. Decidió que si iba a pelear, lo haría no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sufrido en silencio como ella. Pero Marco no estaba lejos de su mente, y se asomaban dudas sobre las posibles consecuencias del enfrentamiento. Al ingresar a la oficina del director, el ambiente cambió. Las 4 paredes estaban llenas de historias no contadas, pero la tensión llenaba el aire. Se sentaron frente al director, quien los miró con curiosidad. ¿De qué quieren hablar?, preguntó, con una expresión neutral. Valeria sintió que la voz se le atragantaba. Miró a Alejandro, quien le asintió con confianza. «Queremos hablar sobre lo que pasó con Marco sobre el acoso», dijo ella, encontrando poco a poco la fortaleza que necesitaba. El director se reclinó en su silla. El escepticismo llenaba sus ojos. «Entiendo, pero es importante tener pruebas y testimonios. No podemos actuar solo basándonos en cargas emocionales». La chispa del miedo hizo que su corazón se acelerara. La sensación de ser desacreditada la invadía de nuevo, y se sentía a punto de caer al abismo de la inseguridad. Valeria abrió la boca para responder, pero lo que salió fue un susurro débil. ¿Y si nadie más habla? Entonces, debemos ser los que hablemos por ellos, interrumpió Alejandro, su voz firme y clara. Nosotros no somos los únicos que sufrimos. Necesitamos que el colegio sepa que esto no se puede quedar en silencio. Después de unos minutos de intercambio, el director finalmente accedió a tomar medidas. Lo que parecía una pequeña victoria se desvaneció al escuchar que no se tomarían acciones inmediatas. Entenderán que es un tema delicado y que se requiere investigar. El pánico se encendió en Valeria. En ese instante, sintió cómo se rompía su confianza. ¿Eso es todo? ¿No hay nada más que podamos hacer?, preguntó, sintiendo que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. No te rindas tan fácilmente, Valeria, la animó Alejandro, su voz inquebrantable iluminando su desánimo. Pero fuera de su control, una punzada de desespero comenzaba a tomar forma. Al salir de la oficina, el peso del mundo parecía haberse asentado de nuevo sobre sus hombros. No puedo con esto. ¿Y si no logramos nada?, susurró, sintiendo que su valentía se desvanecía. Alejandro la abrazó, y aunque la calidez de su cercanía era reconfortante, la frustración aún latía. Pero antes de que pudiera prepararse para despedir su espíritu, sonó su teléfono. Un nuevo mensaje de Marco. El corazón de Valeria se detuvo un momento. Vas a lamentarlo. Has cruzado una línea, y no te darás cuenta de lo que perdiste hasta que sea demasiado tarde. Ella se estremeció, el miedo llenando otra vez su pecho. Se miraron y comprendieron que la batalla apenas empezaba. ¿Estarían preparados para lo que Marco estaba a punto de desencadenar? Las sombras cada vez más extensas se acercaban. La lucha ahora se sentía más urgente que nunca. El viento soplaba suavemente entre los árboles cuando Valeria y Alejandro abandonaron la escuela, dejando atrás la incertidumbre de la reunión. Sin embargo, el mensaje de Marco seguía retumbando en su mente como un eco perturbador. ¿Qué habría querido decir con eso?, se preguntó una y otra vez. Pensar en ello le provocaba un nudo en el estómago. Valeria, necesitamos un plan, interrumpió Alejandro, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. No vamos a permitir que esto se quede así. Hay más estudiantes que podrían estar pasando por lo mismo. Ella asintió, sintiendo que la frustración giraba como un torbellino en su interior. Tal vez podríamos hablar con otros, hacer una pequeña reunión, sugirió de manera tímida. Perfecto.
Vamos a hacerlo, respondió Alejandro con una determinación que le dio un poco de fe. Podemos crear un grupo en las redes sociales y anunciar una charla en la cafetería. Así podemos reunir fuerzas. Las ideas comenzaron a fluir con el ritmo acelerado de su corazón. La esperanza brilló en sus ojos, aunque el miedo todavía se manifestaba en su voz. Pero, ¿y si Marco se entera? Podría hacer que todo sea aún peor. Ese es el riesgo que debemos tomar, Valeria. No podemos permitir que el miedo nos detenga, le respondió Alejandro, apretando su mano con fuerza. La fuerza de su apoyo la mantenía firme. Al llegar a casa, Valeria sintió una mezcla de calma y caos. Se sentó en su escritorio, tomando aire, mientras elaboraba un mensaje para sus compañeros. Cada letra que tecleaba parecía un pequeño paso hacia la liberación, y las palabras fluyeron como un río desbordante. Hola a todos, estoy organizando una reunión para hablar sobre algo muy importante que nos afecta a muchos. Quiero que sepan que no están solos y que juntos podemos lograr un cambio. Cuando pulsó enviar, una sensación de alivio y miedo se mezclaba en su pecho. ¿Osarían otros compartir sus historias? ¿Eran lo suficientemente valientes? A la mañana siguiente, la respuesta llegó como un torrente. Cientos de notificaciones invadieron su teléfono. Comenzaron a aparecer más mensajes de apoyo, algunos de confidenciales experiencias desgarradoras que resonaban en su corazón. Lo que había comenzado como un grito solitario estaba transformándose en un eco poderoso. Sin embargo, a medida que la noticia se esparcía, también lo hacía la sombra de Marco. En el pasillo de la escuela, Valeria advirtió su figura imponente acechando entre la multitud. Una mezcla de preocupación y rabia invadió su mente. No me dejarás en paz, ¿verdad? Pensó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Finalmente, el ambiente se tornó tenso cuando pasaron junto a un grupo de estudiantes que murmuraban. Ella y Alejandro se miraron y supieron, en silencio, que había llegado la hora de enfrentar lo que venía. Un paso al frente, y Marco no se vería ridiculizado sin importar lo que dijera. El timbre sonó y la tensión se magnificó como un hilo tensado a punto de romperse. Valeria se armó de valor. Esta era su oportunidad para hablar, para unirse con otros y cambiar el dolor por fuerza. Pero, justo cuando estaba a punto de entrar al aula, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Marco. Te advierto, Valeria. Esto no es un juego. Y si sigues, verás que las consecuencias son mucho más severas de lo que imaginas. Su respiración se detuvo. El vacío la inundó. ¿Iba a dejar que el miedo la dominara otra vez? No. Tendría que decidir, seguir adelante o dejar que las sombras la tragaran. La elección estaba en sus manos, y esta vez, sabía que debía ser valiente. Con un brío renovado, giró hacia Alejandro, quien la esperaba a su lado. Es hora de que todos escuches, y que Marco sepa que su juego ha terminado. La sala de clases la aguardaba, llena de incertidumbre y fuerza. Pero su corazón latía, firme, en la búsqueda de justicia. Y el momento de hablar se acercaba, a medida que el aire se hacía pesado con la tensión que se vivía en cada esquina. ¿Y si el precio por su verdad fuera más alto de lo que jamás había imaginado? La sala de clases estaba llena. El murmullo de voces susurrantes se dispersaba como el humo de un fuego recién avivado. Los rostros de sus compañeros revelaban la misma mezcla de expectativas y temores que Valeria sentía en su interior. Todo el mundo sabía por qué se habían congregado, pero nadie se atrevía a romper el hielo. Valeria se sintió pequeña, como si el aire se hubiera vuelto más denso, y la sombra de Marco se cernía sobre ella como una tormenta que se acercaba. Se tomó un momento para respirar profundamente, intentando calmar el caos en su pecho. Entonces, miró a Alejandro. Sus ojos estaban brillantes, llenos de determinación. Lo podemos hacer, parecía decirle. No estamos solos. Con un movimiento firme, se acercó al centro de la sala. Cada paso resonaba en su mente como un tambor que marcaba el compás del momento. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hoy, estamos aquí para hablar de algo que nos afecta a muchos y que no podemos dejar que continúe. Las miradas se estaban fijando en ella. Algunos se mostraban escépticos, otros, solidarios. Tengo miedo de lo que pueda pasar, pero más me asusta el silencio en el que hemos estado viviendo.
Las palabras fluyeron, llenas de fervor, mientras se adentraba en el motivo de la reunión. Hablar sobre el abuso y el acoso no era fácil, pero era necesario. Mientras hablaba, comenzó a notar las expresiones de sus compañeros. Algunos estaban a la defensiva, otros empezaron a asentir lentamente, como si finalmente se les permitiera reconocer lo que habían sufrido. Era como si una barrera invisible se estuviera rompiendo poco a poco. Si compartimos nuestras historias, ya no estamos solos, continuó. Podemos unir nuestras voces, hacer que se escuche nuestra verdad. Marco puede intentar asustarnos, pero hoy vamos a demostrarle que somos más fuertes juntos. Cada palabra parecía resonar, encendiendo pequeñas llamas de valentía en el corazón de quienes la escuchaban. De repente, la puerta se abrió con un golpe estruendoso. Marco apareció en el umbral, con una expresión de burla y desdén. ¿Qué hacen aquí? ¿Reuniéndose para llorar sus penurias? Esto es una pérdida de tiempo, soltó con desdén, disfrutando el poder que le otorgaba su presencia. El ambiente se congeló. Valeria sintió que el momento se quebraba, pero no podía dejar que el miedo se apoderara de ella. No vamos a permitir que tu arrogancia nos ciegue, Marco, respondió con firmeza. Hoy estamos aquí para hablar y para resistir. Tu época de miedo ha terminado. Por un instante, la sala se sumió en un silencio abrumador. Valeria sabía que lo que acababa de hacer podía tener repercusiones, pero la adrenalina pululaba en su sistema, brindándole el coraje que necesitaba. La tensión era palpable, nadie se atrevía a hablar ni a moverse. Los murmullos comenzaron a fluir lentamente, otros estudiantes se levantaron, alzando su voz por los que temían hablar. «Yo también he sufrido», gritó una chica del fondo. Otro se unió, «Basta de silencio». La fuerza de la comunidad se sentía en el aire, como si el miedo hubiera sido ahogado por una ola de propósito renovado, pero Marco, furioso, retrocedió un paso. «Vas a lamentar esto, Valeria. ¿Crees que reunir a unos cuantos te hará valer más? Te demostraré quién manda aquí». Su amenaza flotó en el aire como un veneno. Valeria sabía que la adversidad estaba lejos de terminar. El camino hacia la verdad era peligroso, y ahora se había sumado un nuevo desafío. El enfurecido deseo de venganza de Marco. Con su corazón acelerado, Valeria miró a sus compañeros, ahora aliados. «No retrocederemos», declaró. «No dejaré que el miedo nos silencie. Juntos, vamos a luchar». Los aplausos y gritos de apoyo brotaron a su alrededor, cubriendo el grito lastimero de Marco que se disipaba. Sin embargo, Valeria sentía que había una línea invisible que se había cruzado, y que lo que venía no sería nada dulce ni fácil. En ese momento, una sombra oscura desapareció detrás de la puerta. «¿Esto apenas comienza?», resonó una voz lejana. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la realidad de lo que habían comenzado se establecía en su mente. El desafío había sido lanzado y ahora debían prepararse para la batalla que estaba por llegar. ¿Cuáles serían las represalias de Marco? ¿Podrían mantener su unión ante el desafío más grande que jamás habían enfrentado? Las preguntas flotaban en su mente y el futuro se dibujaba tan incierto como nunca. Valeria apenas podía concentrarse en la clase siguiente. Las palabras de Marco aún resonaban en su mente y su corazón latía rápidamente ante la idea de lo que se avecinaba. Mientras los demás estudiantes se dispersaban por el pasillo, el grupo se reunió en un rincón, formando un círculo apretado, como si su unión física pudiera protegerlos del enemigo que acechaba. «Hoy hicimos algo grande», comenzó Alejandro, tratando de energizar a sus compañeros. «Pero esto es solo el principio. Debemos seguir compartiendo nuestras historias. Cuanto más hablemos, más fuertes seremos». Las miradas se intercambiaron, y Valeria sintió que un nuevo propósito comenzaba a tomar forma en el aire. La chiquilla que había llegado a ser el blanco de burlas se encogía de vergüenza al recordar lo que había soportado, pero al mismo tiempo, el aliento de sus amigos frente a ella le infundía valor. «No estoy sola. No más», pensó. Una mano se levantó entre el grupo. Era Laura, una chica que rara vez se pronunciaba. «Mi hermano, él también lo sufrió». Nadie le creyó. «Siempre tuvo miedo de hablar», dijo, mientras lágrimas comenzaban a asomar. Con cada palabra, el nudo que le tensaba la garganta se aflojaba un poco más.
¿Podemos hacer algo por él? Por todos los que no pueden hablar, el grupo se entonces envolvió en un abrazo de solidaridad. Valeria no podía dejar de pensar en todos aquellos que habían tenido que lidiar con su sufrimiento en silencio. Había mucho trabajo por hacer. Quizás deberíamos formar un grupo de apoyo, sugirió Alejandro con esperanza. Un lugar donde todos se sientan seguros para contar sus historias, para unirse y luchar juntos. Valeria sintió que la energía en la sala crecía, como si cada una de sus palabras hubiera encendido una chispa. Sí, dijo, segura. No solo eso, podríamos presentar una queja formal. Debemos hacer ruido, la idea parecía imposible, pero ahora el miedo no pesaba tanto en su pecho. Se miraron unos a otros, cada uno debatiendo lo que significaría realmente dar ese paso. El coraje gritaba en sus corazones, haciendo que los ojos de cada uno brillaran con determinación. Pero hay que tener cuidado, dijo Laura con cautela. La última vez que Marco se sintió desafiado, no terminó bien para mí. El grupo hizo silencio, recordando el ambiente tenso y los ecos de las burlas que habían escuchado. Sin embargo, Valeria, con una voz suave pero firme, agregó, no podemos dejar que el miedo nos paralice. Si todos compartimos nuestras experiencias, Marco no tendrá poder sobre nosotros. Juntos, seremos más fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Un murmullo de afirmaciones recorrió el círculo. Al finalizar la charla, decidieron que el primer paso sería organizarse y reunirse después de clases para delinear un plan. Este grupo se sentía como una familia. Era la primera vez que muchos de ellos se levantaban, decididos a no ceder ante el acoso. Esa misma tarde, en la cafetería, las miradas de reproche seguían fijas en Valeria y sus aliados. Marco, aparentemente al acecho, observaba desde la distancia con una sonrisa burlona, como si supiera algo que ellos no. Era una mirada que le heló la sangre, pero no había vuelta atrás. Todos se habían comprometido y justo cuando Valeria comenzaba a sentir que todo marchaba bien, su teléfono vibró en su bolsillo. Una notificación de mensaje la alertó, y al leerlo, el mundo a su alrededor se desvaneció momentáneamente. Era un mensaje anónimo, no te olvides quién manda. Estás jugando contigo misma. Alguien va a salir muy herido por esto. Los colores se desdibujaron y un miedo helado se apoderó de ella. ¿Quién había enviado eso? ¿Cómo sabían de sus planes? La conversación en la mesa se desvaneció mientras la ansiedad crecía en su pecho. La amenaza había cruzado a un nivel palpable y personal, y ahora se preguntaba si realmente estaban listos para enfrentar lo que venía. Mientras el murmullo a su alrededor regresaba a su lugar, Valeria supo que de verdad se habían metido en territorio peligroso. Se giró hacia sus amigos, sintiendo que cada uno de ellos se alimentaba de su coraje, y comprendió que solo había una opción: seguir adelante. Pero, ¿qué otras sorpresas ingratas le depararía el camino por delante? La lucha apenas comenzaba, y el reloj ya estaba contando. La cafetería se había convertido en un campo de batalla silencioso. Valeria sentía cada mirada clavada en ella como dagas en su piel. Había construido un castillo de valor y determinación, pero las palabras del mensaje seguían ecos en su mente, como un mantra de dudas. ¿Y si han visto todo? ¿Y si no estamos listos?, pensaba, mientras la ansiedad se dibujaba en su rostro. Laura tomó su mano, un gesto que la anclaba a la realidad, y eso le dio un poco de aliento. Alejandro, siempre el más audaz, rompió el silencio. No dejemos que esto nos detenga. ¿Qué tal si nos reunimos esta tarde? Quiero que cada uno de nosotros exprese lo que siente, lo que teme. Juntos, podremos enfrentarlo. Las afirmaciones de los demás resonaron con fuerza, pero Valeria se sentía atrapada en su mente. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba la sonrisa arrogante de Marco. Él no podrá seguir burlándose de nosotros, se prometió. Sin embargo, el miedo a lo desconocido crecía como una sombra. Después de un pequeño refrigerio, se dispersaron. Valeria y sus amigos decidieron juntarse en la biblioteca, lugar que había servido como refugio antes. Mientras caminaban en grupo, el murmullo de las voces y risas de sus compañeros se sentía lejano. En el fondo, un sentimiento de esperanza empujaba a Valeria a seguir. Cuando llegaron, la biblioteca parecía más acogedora que nunca, iluminada por la tenue luz que entraba por las ventanas.
Se acomodaron en una mesa, cada uno buscando un rincón para desahogar sus sentimientos. Valeria sintió la presión de la inminente reunión, pero la mirada decidida de sus amigos le daban confianza. Lo primero es lo primero, dijo Alejandro. Vamos a hablar de lo que queremos lograr. ¿Qué debemos hacer? Un coro de opiniones brotó de instantáneo. Quería una red de apoyo. Quería que cada uno sintiera que su voz contaba, que sus historias importaban. Creo que deberíamos hacer una presentación formal a la dirección del colegio, sugirió Laura con firmeza. Para que ellos también entiendan que esto es un problema serio y que no vamos a quedarnos callados. Todos asintieron. El grupo empezó a compartir sus experiencias de acoso, cada historia como un ladrillo en la construcción de su fortaleza. Valeria vio cómo todos se abrían, dejando escapar sus miedos y ansiedades. Algunos lloraron, otros se rieron nerviosamente, pero lo que empezó como desánimo, pronto se transformó en una decisión común. Haremos una reunión, dijo Valeria, sintiendo encenderse la chispa de su valentía. Y no solo nos presentaremos a la dirección. Llevaremos esto a los padres también. Necesitamos que estén a nuestro lado. La atmósfera se cargó de energía, cada intervención uniendo su custodia emocional. Justo cuando comenzaban a sentir que habían trazado un rumbo claro, Valeria sintió su teléfono vibrar nuevamente. Otro mensaje. Mira lo que has comenzado. Vamos a ver cómo terminas. La amenaza era clara, y una sacudida de frío le recorrió la espalda. El grupo notó su palidez y se acercaron más. ¿Todo bien, Valeria?, preguntó Laura, su voz llena de preocupación. Valeria respiró hondo. Sus amigos eran su única línea de defensa. ¿Cómo podrían seguir adelante con una amenaza tan palpable? Y si este es el momento, dijo Valeria, con voz decidida. Quizás sea hora de que mostremos a todos de lo que somos capaces. No estoy sola en esto, y no nos dejarán caer. Solo debemos ir un paso a la vez. Desde el fondo de su ser, una resolución emergió. Tendrían que armarse de valor, y no solo por ellas y ellos, sino también por aquellos que no tenían voz. Ahora, el desafío era mayor que nunca, pero Valeria sabía que juntos podían enfrentar lo que estaba por venir. Se miraron entre ellos, su fuerza renovada, listos para la tormenta que se asomaba. Sin embargo, en el aire flotaba una pregunta inquietante: ¿qué costo tendría su lucha? Mientras se preparaban para su próximo paso, un nuevo giro inesperado se avecinaba. Una revelación que podría cambiarlo todo. La mañana que siguió fue diferente, como el día después de una tormenta. Valeria despertó sintiendo una energía renovada que la impulsaba. Sabía que lo que habían comenzado no sería fácil, pero la decisión de luchar encendía un fuego en su interior. Se vistió con una intención nueva, un nuevo sentido de propósito reflejado en la forma en que se movía. Al llegar a la escuela, la tensión flotaba en el aire. Sus compañeros las miraban, y más de uno parecía preguntarse qué pasos seguirían ahora después de la reunión. Valeria se sentía en el centro de un huracán, con cada mirada cargada de expectativas. Pero esta vez, no estaba sola. Alejandro caminaba a su lado, su mano apretada en la suya, y sus amigos la rodeaban como un escudo. En su primera clase, el profesor les dio un tema para discutir y, sin pensarlo, Valeria levantó la mano. Queremos proponer un grupo de apoyo, algo que se necesita en esta escuela, empezó, su voz firme y clara. Había algo en el ambiente que la envolvía, una energía palpable, como si el aire estuviera listo para estallar en apoyo. Después de la clase, en el pasillo, Valeria se encontró de frente con Marco. Su presencia era intimidante, pero ella no se apartó. ¿Te crees que por gritar y amenazar a la gente te hace más fuerte?, preguntó, apenas esforzándose por ocultar la rabia que brotaba de su interior. Sus palabras estaban repletas de determinación. Marco frunció el ceño, pero se sorprendió al ver cómo Valeria se mantuvo firme frente a él. ¿Y tú crees que esto es suficiente para hacerme callar? Volveré a hacer de tu vida un infierno, soltó Marco, pero en su voz había un toque de incertidumbre. Si hay algo que aprendí es que el miedo no nos define. Cada vez que te enfrentemos, nos volveremos más fuertes. Y hoy estamos aquí, juntos, Valeria replicó, rodeada de más compañeros que se agruparon, mostrando que no estaba sola.
La multitud se hizo más fuerte, empujando a Marco hacia atrás, llenando el pasillo de murmullos de apoyo. Cuando la campana sonó, se reunió en la biblioteca con su grupo. Los rostros de sus amigos denunciaban la preocupación, pero también reflejaban la valentía que habían construido juntos. Alejandro tomó la palabra: vamos a reunir todos los testimonios y a compartir nuestras historias. Cuanto más expongamos la situación, más difícil será para el colegio ignorarnos esa tarde. Valeria sintió que el poder de sus palabras podría cambiar el rumbo de muchos. Con cada historia que se compartía, la comunidad del grupo se fortalecía. Les habló sobre la importancia de escuchar y que, aunque lo que sentían a veces se apoderara de ellos, hablar sería su clave. Mientras tanto, el eco de las amenazas de Marco reverberaba, pero la unión de todos era más fuerte. Lo que hicimos ayer fue solo el principio, insistió Valeria. Esto es por todos los que han tenido miedo de hablar y que no pudieron hacerlo. Vamos a tomar acción. Esto no termina aquí, y así fue como Valeria y su grupo se adentraron en la dimisión del director, llevando consigo el peso de sus experiencias. Con cada paso que daban, podían sentir el pulso de su resolución. Hoy no solo venimos a hablar, venimos a exigir cambios, inició Valeria, capturando la atención de todos en la oficina. La conversación fue intensa, relataron las historias, cada uno aportando su experiencia, y la directiva les escuchó en silencio. Pero algo dentro de ellos había cambiado. El miedo que antes los encadenaba se diluyó entre el poder de la comunidad. Al final de la reunión, el director prometió tomar en consideración sus testimonios. Cuando salieron del edificio, sintieron como una brisa fresca les acariciaba el rostro. Habían dado un paso más hacia el cambio, pero el camino no estaba terminado. La lucha no solo era por ellos, sino por otros que aún no tenían voz. Para Valeria, esos momentos se volvieron un mantra. Enfrentaremos lo que venga, pero no solo como individuos. Estoy lista para pelear por todos. Y en ese momento de valentía, sabía que la sombra de Marco no podría envolverse en sus corazones. El tiempo pasó, y aunque la comunidad enfrentaba desafíos, su fuerza era inquebrantable. Juntos comenzaban a notar cambios en la atmósfera de la escuela. Más estudiantes se sentían valientes para compartir sus experiencias, y el grupo de apoyo florecía en un espacio seguro. Un día, mientras compartían un café en la cafetería, Valeria sonrió. Nunca pensé que podría ser un referente en algo tan importante, dijo mientras observaba a sus amigos reír y compartir. Alejandro le tomó la mano. Valeria, recordaste a todos lo que significa tener valor. Esto es solo el comienzo de algo hermoso. La historia no terminó con la victoria. Había enfrentamientos, risas y lágrimas, pero regresaron hacia el corazón de lo que significaba ser una comunidad unida. Con su valentía, Valeria había encontrado su voz, la cual albergaba la esperanza de quienes la rodeaban. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Valeria se sintió en paz. Había descubierto que su lucha no solo había transformado la vida de otros, sino que también había sanado su propio corazón. El momento decisivo no fue solo enfrentar a Marco, sino aprender a encontrar su propia fuerza. Hoy hemos ganado más que una batalla. Hemos aprendido a ser un arco iris en medio de la tormenta, concluyó Valeria, sonriendo con gratitud a sus amigos. El cambio era posible, y ella lo sabía. ¿Ahora vas a ser parte de este viaje? Es tu momento de alzar tu voz y compartirlo. No te olvides, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo importa. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos saber qué piensas y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para ayudar a construir esta comunidad. Ya es tiempo de dar un paso adelante.